La intención que muchos me han preguntado respecto a por qué se llama de Alfredo Palacios a Juan Domingo Perón, siendo que Alfredo Palacios tuvo una larga militancia antiperonista. Y se llama de Alfredo Palacios a Juan Domingo Perón porque hacer referencia a estos dos grandes hombres de la política argentina es hacer referencia a mi identidad. Y estoy un poco cansado de los que disimulan su identidad en el peronismo, porque acá nadie nació de un repollo. Ahora hay una onda, sí, yo me crié en una iglesia, en una parroquia, el cura era muy parecido a Bergoglio, y mi formación se hizo arriba de una motoneta andando en la Hues con Pochito. No. En la década del 60 se producen dos grandes hechos en el campo ideológico mundial que conmocionan el pensamiento en el mundo. Uno, la crisis del marxismo, que se expresó a través de la polémica chino-soviética. Se rompe la unicidad del campo socialista. Y conjuntamente con ello la aparición del guevarismo como una expresión específica del avance de las posiciones de la Revolución Cubana en América Latina. Y en el campo católico, en la misma época, el Concilio Vaticano II, que hace que algunas expresiones previas como los grupos de economía humana de Le Bret en Francia o los curas obreros empiecen a expandirse y en nuestra América Latina, especialmente a través de la prédica de Gutiérrez o sobre todo de el del Cámara y los obispos del Tercer Mundo que tanto influyeron en la aparición del movimiento del Tercer Mundo en nuestro país, se rompe esa unicidad conservadora del antiguo pensamiento católico y se revitaliza el pensamiento social de la Iglesia, produciéndose entonces un debate de una gran profundidad que hace justamente a que se produzca un gran cambio de dirección del desarrollo de los cuadros de uno y otro sector. Hay un ejemplo paradigmático en la derecha argentina, que es el de Joe Baxter, el jefe militar del movimiento nacionalista Tacuara, que en el desarrollo termina en el ERP. Cuando yo estuve preso en el año 69, gracias a una gentil invitación del ministro Ima, del general Onganía, lo que en el libro llamo la Universidad de Villa Devoto, estaba allí nada menos que el ministro de Trabajo de Lonardi. El ministro de Trabajo de Lonardi también terminó militando en el ERP. Cerruti Costa, gran jugador de ping-pong. Era una de nuestras distracciones mientras reposábamos en los pabellones FG. Quiere decir que nadie nació de un repollo y que la afirmación de la identidad es lo que nos va a permitir retomar el pensamiento, porque corremos un serio riesgo en la Argentina de perder el pensamiento, con lo que recordaba mi amigo Pablo Vázquez respecto a nuestra aparición en la película de Solana, La Hora de los Hornos. Justamente hace 2 días en Mar del Plata, porque vengo recorriendo, presentando mi libro, todos los lugares donde me invitan. Por suerte tengo muchos amigos y compañeros y estoy recorriendo todo el país. Y ahí un compañero me decía, ¿sabes lo que pasa? Cuando pasábamos La Hora de los Hornos había un momento que vos decías, nosotros que venimos del marxismo. Y Julio Bárbaro decía, nosotros que venimos del cristianismo. Entonces, cuando pasaban la película decían, porque nos daba vergüenza. Le digo, bueno, ahí es donde empezamos a perder el pensamiento, cuando tenemos vergüenza de la identidad. ¿Qué es lo que nos impide
polemizar, abrirnos al debate con otros, poner arriba de la mesa nuestras ideas y poder además modificarlas recibiendo la crítica de parte de otros. Por eso, y antes de terminar, les voy a contar otra anécdota que hace a la identidad peronista. ¿Y qué me pasó a mí? En mi primer visita al general Perón, en el año 1971, después de un fantástico congreso del FEN en la Facultad de Ciencias Matemáticas de Rosario, y después de un proceso que desde el 65 hasta el 70 significó lo que nosotros llamábamos, como dije antes, la nacionalización del estudiantado, pero que ya llegaba al punto en el cual había que definir la pertenencia peronista. Hasta ese momento éramos pro-peronistas. No solo nosotros, también los que venían del socialcristianismo, el caso del integralismo de Córdoba, que junto con el FEN, no solo el FEN, el integralismo de Córdoba, fueron la cabeza del cordobazo. Y entonces, estoy ahí, vamos a poner un poco de suspenso, joven, con ganas de definir la relación con el general allá, Puerta de Hierro. Pasa, hijo, estoy solo. La velita tanto remolino y los Perrega fue a arreglar el auto. Había un guardia en la puerta y uno del lado de adentro. Y en un determinado momento grabamos una cinta. Ya después, cuando teníamos más confianza, me invitó a sacarme unas fotos, de donde sale esta foto donde aparezco mirándolo como un joven que mira a Buda, más o menos. Y entonces, en esa cinta, yo le digo: general, nosotros hemos organizado los estudiantes, no solo los universitarios, también el ANES, Agrupación Nacional de Estudiantes Secundarios, y venimos acá con toda la energía a apoyar su lucha por el socialismo nacional. Entonces él me dice: claro, hijo, el socialismo nacional. Yo creo que el modelo socialista más interesante es el de los países escandinavos. El de Suecia, por ejemplo. Yo oía eso. Y, bueno, estaba con Perón, pero tenía que bancar. Termina la cinta, me vuelvo a la pensión de las señoritas López, Princesa 14, $10 la noche, baño compartido. Y pongo a escuchar la cinta, una vez, 2 veces. Claro, hijo, decía el general Perón. Claro, ahí estaba justo para cortar la cinta. Porque si yo pasaba que el modelo era el socialismo sueco, no tenía un pito que ver ni con la idea de los cubanos, ni de los soviéticos, ni de los chinos, ni de Gran Mao, ni de nada de lo que teníamos en mente. Y ahí se planteaba un dilema ético, ¿no? ¿Se podía cortar la cinta de Perón? Bueno, lo que cuenta Horacio González en el libro La Voluntad es que él rompe con Firmenich cuando toma conciencia de que el Firmenich había roto el dilema ético, que fue después de una reunión de juventudes el 8 de diciembre de 1973, cuando él habla delante del general y acepta que había que dejar de lado la lucha armada porque venía el proceso de reconstrucción nacional y porque habían recibido de parte de Perón una importante cantidad de poder como para poder construir más poder y fortalecer el movimiento juvenil y así crecer y así darle un futuro mejor a la Argentina. Yo lo cito en el libro, así que los que quieran más detalles, leanlo. Está La Voluntad, el libro de Anguita y Caparrós,
tomado textual. Y de la misma forma y con la misma honestidad, él se había alejado de mi organización, y también lo cuenta en el libro, diciendo: yo quería pertenecer a una organización armada y me habían invitado a la FARC. Entonces, pero yo no me iba a ir dando un portazo. Entonces lo fui a entrevistar al jefe del FEN, que era Pajarito Graboy, y se lo dije, de frente a marcha. Y yo le dije: yo no soy, y está en el libro La Voluntad, comillas, yo no soy ningún bombero para matar el fuego revolucionario de ningún compañero, pero ese camino conduce a la muerte. Porque yo había vivido la experiencia cuando tenía 18, 19, 20 años, que cuento en el libro, del desarrollo del EGP, el Ejército Guerrillero del Pueblo en el norte, con una presencia formidable de cuadros militares cubanos, ese proceso de militarización que devino en un desastre y en la muerte de compañeros de mi facultad, está contado por Ciro Bustos en el libro Me llama el Che. Los que quieran conocer ese pedazo de la historia lo pueden encontrar ahí. Y los que quieran conocer las consecuencias, 25 años después, en la mentalidad de algunos filósofos ligados a aquel marxismo guevarista de pasado y presente, lo pueden encontrar en internet buscando la carta del barco No matarás, publicada en la revista La Intemperie en el 2003 y el 2004. En mi libro, cada cosa que yo trato de recordar, la trato de reforzar con una cita, con algo que le sirva al lector a buscar otro punto de vista, a buscar posiciones que no son las mías, a hacerse su propia composición de lugar, porque esto no pretende ser otra cosa que la transmisión de una vivencia militante que me fue llevando a entrar en un proceso depresivo cuando todos empezamos a saber del sacrificio de Perón, de los diagnósticos que decían que si él tomaba el poder le quedaban mucho menos años de vida que si no lo hubiera hecho, y entonces hubo una etapa en la cual nos sumimos en el duelo, nos sumimos en el dolor, pero creo que la mayoría de los que seguimos de alguna manera ligados al peronismo, con la inyección de amor al pueblo que nos dio la lectura de Evita, con la lección de entrega y sacrificio que nos dio ese retorno del general Perón, nunca, por más viejo que estemos, vamos a perder ese deseo juvenil de servir al pueblo, de servir a la patria y fundamentalmente de retomar el pensamiento nacional. Muchas gracias. Muy bien. Yo te agradezco muchísimo, Roberto, porque una cosa es que yo tengo dos nietos de 24 y 19 años, son muy militantes, uno en el gremio judicial de Capital, que ganó Piumato, y el otro en la Cámpora. Y no es lo mismo, los dos lados, está muy bien. espérate, no es lo mismo, sí, no es lo mismo que la abuela les cuente la historia, porque durante ellos no la vivieron, que lo pueden ver con un poco más rigor científico escrito. Así que yo te agradezco muchísimo por ese aporte que dejas para que nuestros hijos, nuestros nietos sigan brevando del ideario peronista. Yo te agradezco a vos que sigas militando después de tantos años. Bueno, gracias, Roberto. Bueno, muchísimas gracias.